Muy bien, pues quiero darles la bienvenida a una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2025. Estoy compartiendo con ustedes, queridos amigos, iglesia, familia, y voy a compartir esta noche este tema: elige expectativa sobrenatural. El Señor nos está llamando este año a vivir en la más alta expectativa, en la más grande expectativa. Él nos llama a vivir sin límites. Él nos llama como en la historia del paralítico que recibió un milagro y fue sanado una vez que el lugar donde estaba el Señor Jesús abrieron ese techo y lo hicieron bajar de ese techo, y el Señor Jesús lo llevó a reconciliarse con Dios, lo llevó a ser perdonado, y una vez que esto ocurrió, este hombre fue sanado. Y de esa misma manera que ese techo se rompió, para que ese hombre pudiera tener un nuevo comienzo y pudiera vivir libre de sus limitaciones y debilidades. De esa misma manera, el Señor nos está llamando a romper el techo de nuestros límites y de nuestras creencias que nos han limitado, de una conciencia religiosa que nos hace sentirnos culpables, indignos y que nos mantiene separados de Dios. Así que tú puedes elegir vivir este año en una expectativa sobrenatural. La verdad es que vivir en una expectativa sobrenatural es vivir de acuerdo a el nivel de vida que el Señor quiere para nosotros, iglesia. El Señor nos ha llamado a vivir en la abundancia de la nueva vida. Así que este es un año que puede ser el año más increíble de tu vida si tú eliges la expectativa sobrenatural. Tú puedes esperar de Dios que grandes cosas ocurran. Tú puedes esperar de Dios su salvación, la manifestación de su poder sobrenatural para recibir respuesta a tu necesidad en cualquier circunstancia que tú estés viviendo. Recuerda lo que el Señor Jesús declaró ahí en Lucas 18:27, y es que nuestra expectativa sobrenatural pues está basada siempre en lo que Dios dice. No podemos nosotros tener una expectativa genuina y verdadera que se haga realidad a menos que esto esté basado en lo que Dios dice. Y Dios dice esto en Lucas 18:27: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que Dios nos está diciendo que no hay límite a todo el bien que Él puede hacer en nuestra vida. No hay límite a la manera en que Él puede transformar nuestra vida y elevarnos a su grandeza. Porque el Señor nos está llamando en este tiempo decisivo a manifestar su grandeza. Estoy comenzando una nueva temporada y una nueva serie a la que le he llamado Destinados a la Grandeza, porque el Señor Jesús hizo eso para nosotros. El Señor Jesús, al morir en esa cruz y reconciliarnos y unirnos al amor del Padre, nos ha conectado con Dios para que podamos recibir su vida misma. La respuesta de Dios a nuestra necesidad es que el Señor se dio a sí mismo en esa cruz. Lo que Él hizo fue darse a sí mismo, darnos su propia vida, su naturaleza misma, la naturaleza misma de Dios, para que nosotros podamos vivir de una manera sobrenatural. Así que lo natural para Dios es lo sobrenatural. Lo ordinario para Dios es extraordinario. Lo común para Dios es lo maravilloso. Eso es lo que sucede cuando nosotros vivimos una relación personal con Dios. Para vivir en esta alta expectativa, en la más grande expectativa de nuestra vida, para vivir en el año más grandioso de nuestra vida, es necesario entender lo que el Señor Jesús declaró en Juan 15:1 cuando dijo: yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas. Dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Así que el Señor está diciendo que Él nos ha unido a Él a través de su vida misma, para que nosotros podamos hacer grandes cosas. El Señor Jesús declaró: mayores obras que yo harán ustedes, porque yo voy al Padre. Así que el Señor dijo que aún vamos a hacer obras mayores que las que el Señor Jesús hizo. Mateo capítulo 14, verso 22. Dice ahí la escritura: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran, dice, delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya
a muchos estadios de tierra, a mucha distancia, y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino andando sobre el mar a ellos, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ¿recuerdan? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y observa, al instante, Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad, eres hijo de Dios. Podemos ver aquí un significado profético de esta historia del ministerio de Jesús tan conocida. Todos, seguramente tú habías escuchado de esta historia. Y puedes ver aquí que tiene un significado profético de lo que estamos viviendo en este último tiempo y de lo que está ocurriendo en los acontecimientos mundiales. Estamos en verdad en un tiempo decisivo, iglesia. Estamos en la recta final del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Aquí podemos ver una figura profética del último tiempo porque dice que Jesús envió a sus discípulos delante para pasar del otro lado y dice que él se fue al monte a solas para orar. Y esto nos habla de lo que está haciendo el Señor Jesús ahora. Dice la palabra que él intercede por nosotros en los cielos. Mientras nosotros estamos aquí en espera de que él venga, nuevamente por su iglesia en el arrebatamiento, dice que estamos como esos discípulos en esa barca para ir del otro lado. Qué interesante. Dice que subió al monte para orar. Y dice que al anochecer, cuando la noche estaba más oscura, él vino a sus discípulos, dice, esa canción tan maravillosa, dice, cruzarías un océano para salvarme. Y esto es lo que estará ocurriendo en este último tiempo, cuando la noche esté más oscura, cuando este tiempo que estamos viviendo, cuando dice que tinieblas cubrirán la tierra, será vista su gloria, dice Isaías capítulo 60. Así que esta es una figura profética del último tiempo también, porque nos está diciendo que Jesús vino andando a ellos sobre el mar. Y dice, qué interesante, ¿no? Dice la escritura que ellos se turbaron al verlo, pensaron que era un fantasma, que el viento era contrario. Esto nos está hablando de lo que estamos viviendo en este tiempo. Este viento, en la palabra, representa la potestad de las tinieblas. Cómo esa potestad de las tinieblas viene en contra nuestra en todas las maneras posibles. El Señor Jesús declaró, en este mundo tendrán aflicción, mas confíen, yo he vencido al mundo. Así que esto es lo que estamos viviendo en este tiempo, en esta recta final del arrebatamiento de la iglesia. El viento era contrario. Así que los vientos son contrarios, pero dice aquí que cuando el Señor Jesús se acercó y les mostró que no era un fantasma, y lo cual quiere decir que muchos pueden en este último tiempo asustarse por lo que está pasando, asustarse de que el Señor Jesús venga nuevamente por su iglesia, Él regrese para rescatarnos de lo que viene sobre este mundo, y muchos pueden estar asustados de oír que el Señor Jesús viene y que estamos viviendo en el tiempo del fin. Pero el Señor Jesús nos anima diciendo, soy yo, no teman, tengan ánimo, tengan ánimo. Entonces el Señor dice la palabra que le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor solamente le dijo, ven, eso fue todo lo que le dijo el Señor. Qué interesante, le dijo, ven. Y entonces podemos ver aquí de qué manera vamos a vivir de una manera sobrenatural. Dice la palabra que Pedro dice que tomó una elección y él eligió poner su pie sobre la barca. Él tomó un riesgo. Sí, así es. Seguir al Señor significa tomar un riesgo. Seguir al Señor solamente es posible por medio de la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que nosotros solamente podemos seguir al Señor si tenemos fe y confianza en Él. Así que Pedro tomó un riesgo. Él fue el único que tomó esta decisión
Y dice que descendiendo de la barca caminó sobre las aguas. ¡Wow! Sucedió en realidad. Observa qué interesante. Y dice que fue hacia Jesús, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Entonces dice que viendo la fuerza del viento tuvo miedo. Observa qué importante iglesia, qué importante familia es donde está nuestra atención. Porque donde está nuestra atención, ahí está nuestra fe. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? El apóstol Pablo dice, andamos por fe, no por vista. En la carta a los Corintios, segunda de Corintios, él está diciendo, no vivimos por medio de lo que vemos humanamente, vivimos por medio de lo que vemos por medio de la fe. Así que lo que vemos aquí es un principio poderoso para vivir en una expectativa sobrenatural y para eso necesitamos ver como el Señor ve. Es a través de lo que está escrito en la Biblia que nuestros ojos se van a alumbrar y vamos a ver qué es posible, lo que parece imposible. Entonces, a través de lo que está escrito en la palabra, nosotros podemos ver y nuestros ojos se pueden abrir a una nueva realidad. Romanos capítulo 8, verso 30 al 32 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo estás viendo tu vida en este momento? ¿Recuerdan cuando el profeta Eliseo fue cercado en Samaria en el libro de Reyes, en el capítulo 6? Y dice cómo su servidor, dice, Giesi, estaba asustadísimo, estaba en pánico porque vio que estaba sitiada la ciudad de Samaria y que venían solamente en contra de Eliseo para matarlo, porque Eliseo era un profeta poderoso que tenía la habilidad de ver sobrenaturalmente lo que hacían los enemigos. Entonces dice la palabra cómo Eliseo puso sus manos y orando por su servidor, por Giesi, le dijo, Señor, haz que vea como yo veo. Y dice que cuando se abrieron sus ojos, este servidor Giesi vio que aunque estaban rodeados de enemigos, estaban rodeados de un ejército más poderoso. Dice que de un ejército de ángeles que estaban ahí para pelear la batalla. Por eso me encanta ese canto que dice, aunque vean que estoy rodeado por ti. Y yo no entendí ese canto, porque así dice, aunque vean que estoy rodeado de ti. Aunque vean que estoy rodeado de ti. Entonces está diciendo, aunque esté rodeado del enemigo, estoy en realidad rodeado de ti. ¿Qué es lo que tú estás viendo entonces? Tienes que tomar seriamente lo que dice el Señor a través de lo que está escrito en la Biblia, en su palabra. Cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de lo que Él dice, de lo que Él habla. Estamos hablando de la voz de Dios. Pedro escuchó una voz que le dijo, la voz del Señor Jesús que le dijo, ven, fue todo lo que le dijo. Él estaba dando una orden, ven. Y eso quiere decir que la orden es que él podía también caminar de una manera sobrenatural. Pedro estaba por encima de lo natural, caminando sobre las aguas, estaba caminando por encima de lo natural. Dios nos ha llamado a vivir en una expectativa sobrenatural, a esperar que grandes milagros ocurran, milagros financieros, milagros en la salud, a que vengan sanidades. El Señor nos llama a vivir expectantes de la respuesta poderosa y sobrenatural que Él tiene para nosotros. Observa cómo a Pedro no se le dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? O sea, ¿qué caso tiene que tú quieras venir, que tú quieras también caminar como yo sobre las aguas? De ninguna manera el Señor le dijo, ven. El Señor también tiene una expectación de nosotros. Él espera que nosotros vivamos de una manera sobrenatural. Él espera que cuando oímos su voz hablar, cuando escuchamos lo que está escrito en la Biblia, su palabra, Él espera que nosotros lo creamos con todo nuestro corazón. Y vemos aquí que Pedro lo creyó al principio, pero dice que él perdió su atención en Jesús. Mira qué importante es mantener nuestra atención en la presencia de Dios, porque aquí vemos que para que esto sucediera tenía que estar Jesús ahí. Él tuvo que cruzar todo el mar de Galilea para llegar hasta ellos. Era necesaria su presencia. Él no se quedó en el monte orando por ellos y diciendo, Señor, salva a mis discípulos que van adelante y pues haz que eso suceda. Jesús pudo haberlo hecho también, pero en realidad lo que él quería mostrarnos es el poder que hay en su presencia, que él necesitaba estar personalmente ahí con ellos. Y por esa razón nos ha sido dado el Espíritu Santo para que nosotros tengamos acceso a su presencia de una manera permanente. Cada vez que tú quieras acercarte a Dios,
Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Cada vez que tú te acerques a Dios, Él estará ahí siempre contigo. Cada vez que tú declaras el nombre de Jesús, Él se va a manifestar. Él se va a manifestar. En el nombre de Jesús hay autoridad para que el Espíritu Santo haga que se manifieste una nueva realidad que el Señor nos ha llamado a vivir. Así que así estamos viendo algo maravilloso aquí. Estamos viendo cómo Pedro dice que comenzó a hundirse porque perdió su atención y vio el fuerte viento y la amenaza que eso era para él. Se sintió amenazado y vio la fuerza de ese viento que podría hacerle daño y podría matarlo porque él era un pescador experimentado, recuerden. Así que él sabía lo peligroso que es estar en el mar en medio de una terrible tormenta. Entonces, él perdió su atención y se dividió. Por eso el Señor le dijo, ¿por qué dudaste? La palabra en el griego es la palabra merizó, que quiere decir dividir. Es decir, él había comenzado viendo a Jesús, estaba atento a su presencia y a su voz que le dijo, ven, y de pronto se dividió y vio el fuerte viento que amenazaba con matarlo, con ahogarlo. Así que podemos ver aquí qué importante es mantener nuestra atención y lo que estamos viendo. Tú puedes elegir vivir de una manera sobrenatural. Nosotros podemos elegir ver la manifestación de la presencia de Dios en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Podemos elegir creer que el Señor se manifiesta o pensar que el Señor está lejos y que nada está sucediendo. Esa es nuestra decisión. Como dice Romanos 8:30 al 32, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que tú elige creer de acuerdo a lo que dice la palabra. Y dice que Él, si Él es por nosotros, ¿quién podrá hacernos daño? ¿Quién podrá levantarse en contra nuestra? Así que podemos ver también aquí otro principio, es como Pedro pidió dos veces, le dijo, si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Y en segundo lugar, cuando él se estaba hundiendo, porque empezando a hundirse, lo cual quiere decir que empezó a ocurrir, no fue inmediato, pero él empezó a hundirse en la medida en que él dejó o perdió su atención y dejó de creer lo que había creído. Ese probablemente sea nuestro problema. Cuando hemos dejado de creer lo que hemos creído. Cuando hemos dejado de tener confianza, cuando teníamos confianza. Y entonces comenzó a hundirse nuestra fe. Entonces volvió a pedir y le dijo, Señor, sálvame. Y podemos ver aquí, y tú puedes tener esa expectativa de que cada vez que tú le pidas al Señor, tú vas a recibir. Dice, el Señor Jesús declaró, porque todo el que pide, recibe. Todo el que pide, recibe. El que busca, halla. El que toque, se le abrirá. Y Pedro de inmediato recibió la atención del Señor Jesús. Y dice, al instante Jesús le extendió la mano. Tuvo una respuesta inmediata. El que pide, recibe. Por esa razón es que nosotros, al pedir, al orar, al tomar ese tiempo con el Señor, podemos nosotros acceder y entrar en una nueva realidad, que es la realidad deseada para nosotros. Tenemos nosotros ahora acceso a una nueva realidad. El Señor nos ha llamado a vivir en una expectativa sobrenatural porque Él nos ha llevado a vivir en una nueva realidad. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La abundancia de la nueva vida es esa nueva realidad que el Señor ha creado para nosotros a través de su vida, su sacrificio, su muerte y su resurrección. Él ha creado una nueva realidad y es ahí donde necesitamos vivir nuestra vida, en Cristo. Si estamos en Cristo y le pedimos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, vamos a activar y vamos a abrir la puerta para entrar en esa dimensión espiritual y vivir entonces en la abundancia de la nueva vida. Por esa razón, en Job 36:16 tenemos una declaración poderosa. Job 36:16 nos dice ahí lo siguiente, dice, asimismo te apartará de la boca de la angustia a lugar espacioso, libre de todo apuro y te preparará mesa llena de grosura. Dice entonces que cuando nosotros venimos a su presencia, dice, y empezamos a declarar y a confesar su palabra, porque confesar en el original significa decir lo mismo que otro dijo. Entonces, cuando yo declaro, confieso al orar lo que el Señor dice, ya no es mi oración, es la oración de Dios
en mi vida la que yo estoy haciendo a través de lo que yo digo. Cuando yo estoy orando en la voluntad de Dios, estoy decretando la voluntad de Dios. Lo que Dios dice que ya hizo a mi favor es entonces ahora lo que yo estoy decretando. Cuando yo decreto, estoy dándole autoridad a lo que Dios dice. Solamente se va a manifestar a través de lo que yo crea y de lo que yo diga. Por eso es tan importante que nosotros vivamos en la conciencia de hijos amados y herederos, que vivamos la nueva vida sabiendo que vivimos en una nueva identidad, que esta es nuestra verdadera identidad, que somos amados por Dios. Dice que cuando nosotros entramos en ese lugar espacioso, en ese lugar de vida, de la abundancia de la vida nueva, seremos libres de todo apuro. Esa es la gracia de Jesucristo. Esa es la gracia de Jesucristo. Cuando entramos en esa conexión con Dios, cuando entramos en su presencia, estamos entrando en esta dimensión donde somos libres de todo apuro, porque el Señor dice que con Cristo nos han sido dadas todas las cosas. Ese lugar espacioso es Cristo. Ese lugar espacioso, libre de apuro, es Cristo. Él es la respuesta a nuestra necesidad, porque dice que con Cristo nos han sido dadas todas las cosas. Dice el que no escatimó a su propio Hijo, Romanos 8:30 al 32, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Una vez que entramos en el lugar espacioso, al ser llenos del Espíritu Santo, y entramos en esa dimensión, nuestra boca será apartada de la angustia. Dice la palabra, si alguien está afligido, ore. Y lo que va a pasar es que cuando oramos y estamos afligidos y angustiados, es que vamos de inmediato a entrar en el lugar espacioso. Nuestros ojos se van a abrir para ver que somos libres de toda amenaza, libres de toda circunstancia que nos está causando daño, y también prepara un banquete para nosotros, una mesa donde nosotros vamos a tomar todo lo que nos pertenece y nos vamos a alimentar de todo el bien que el Señor ya hizo para nosotros, porque eso es lo que dice la palabra. Todo lo que ya se hizo para nosotros es un banquete que nosotros podemos sentarnos a la mesa de Dios, a la mesa de nuestro Dios y Rey, para disfrutar de ese banquete y comer y tomar todo lo que nos pertenece, todo el bien que nos ha sido dado por medio de Cristo Jesús. Así es, dice el Señor, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Muy bien, pues yo te invito para que me acompañes en una nueva transmisión, Vive sin Límites 2025, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Así que te invito para que te unas a nosotros y nos acompañes este domingo en nuestro servicio de domingo 11 de la mañana en nuestro auditorio Eleva en Avenida 5 de Febrero 1500. Te vamos a recibir con una increíble familia que te va a hacer sentir en casa, te vas a sentir abrazado, puedes traer a tus invitados que van a vivir una increíble experiencia al conocer el amor de Dios. Dios te bendiga y yo los espero de nuevo.